8 de la mañana, 31 minutos, nos metemos en otras noticias, pero a través de la entrevista le damos la bienvenida al senador del Frente Amplio, Alejandro Pacha Sánchez, campaña electoral y esta propuesta que viene de un grupo de militantes del Frente Amplio de volver a poner en discusión y quizás llevar a plebiscito en alguna de las instancias electorales el ingreso a las intendencias por concurso. De este y otros temas conversaremos con Sánchez. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenos días, un gustazo estar con ustedes aquí hoy. ¿Se desinfló esa iniciativa de volver a discutir este tema? Bueno, a ver, lo que pasa es que, como siempre, el derecho en Uruguay tiene distintas bibliotecas, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros respaldamos, y de hecho en la 609 respaldó la idea de acompañar lo que nos proponía Ciudadanos, que era un plebiscito, y le agregábamos cosas, ¿no? Y eso también es importante, por eso decíamos, bueno, si lo vamos a hacer solo para los gobiernos departamentales, todos sabemos que a nivel del gobierno nacional se realiza desde el 2005, porque así lo hicimos con leyes que no se pudieron aplicar a los gobiernos porque no tuvieron los votos, los gobiernos departamentales porque no tuvieron los votos, y decíamos, bueno, incluyamos, por supuesto, a las intendencias si hay una consulta popular, pero incluyamos también a las comisiones mixtas para que no vuelva a pasar lo de Salto Grande, e incluyamos también al Poder Judicial. Y de alguna manera que son los organismos que todavía no están dentro de esta regla. Bueno, todos ustedes saben, la mesa política por un tercio, porque esos son nuestros estatutos, como hubo un tercio que estuvo en contra, terminó no aprobando avanzar en este cambio. ¿Y cómo le cayó eso? Bueno, para mí está mal. O sea, nosotros venimos empujando esto hace 15 años, se dio una coyuntura en la cual, porque hay que decirlo, ¿no? Ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional durante 15 años levantaron la mano para aplicarle esto a las intendencias. Ahora había una coyuntura que se había generado a partir del proyecto de Peña y una coyuntura política en donde nosotros decíamos, bueno, avancemos, porque en realidad lo que pasa muchas veces en el interior del país es que los intendentes cambian votos por trabajo. Y esto es así, gente que te dice, tráeme la lista de noche, que no me vean. Esto pasa hoy en el siglo XXI en el Uruguay. Gente que nos dice, a mí mirá, yo los voy a votar a ustedes, pero no parezcan por acá porque mi hijo trabaja en la intendencia. Y si no, pierde el trabajo. ¿En qué departamento pasa eso? En varios, en Cerro Largo, ni que hablar. Vaya a Tupambaya a poner una bandera del Frente Amplio a ver si consigue trabajo. No consigue. Y eso es así. En las intendencias frente amplistas no sucede eso. No. Y si se diera algún caso en el cual no hay ingresos por concurso, hay que denunciarlo y criticarlo, ¿verdad? Pero esta lógica muchas veces se da de esa manera. Y no solo se da en la lógica, en el Uruguay de hoy, no solo se da la lógica del trabajo, se da la de llega la barométrica, no llega la barométrica, ¿no? Se da... O sea, llegan los servicios dependiendo si Por votás supuesto. o no al partido de turno. Sí. Hay que recorrer varias localidades del interior para darse cuenta. ¿Por qué esto no se denunció antes? Siempre lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado sistemáticamente. Pero sistemáticamente hemos denunciado esto. Porque además es lo que te dice la gente. Es más, yo recuerdo un discurso de un compañero que decía, van a llegar las elecciones, van a venir con chapas, van a venir con cosas, agarren todo y voten. A pesar de tener mayoría parlamentaria, nunca se llegó a una instancia de... Pero es que las mayorías parlamentarias del Frente Amplio no alcanzaban. Porque para aplicarle una ley nacional a los gobiernos departamentales hay que tener 2/3 de votos de las cámaras. Entonces, a mí me parece que ese escenario era un escenario que se había presentado, la posibilidad de llevarlo adelante, nosotros lo acompañábamos, no teníamos problema que la iniciativa fuera de Ciudadanos, si es una iniciativa buena, y es la que nosotros venimos defendiendo. Ahora está esta discusión con un grupo de Frente Amplista, dicen, che, revisemos esto, no llegamos ya para las elecciones nacionales. Y entonces ahí están las dos bibliotecas que yo te comentaba. Porque hay quienes dicen que, en realidad, la Constitución habla de plebiscitos en elecciones nacionales y hay quienes dicen que las elecciones departamentales, después de la reforma constitucional, son 19 elecciones departamentales, no una elección nacional. Y entonces ahí hay todo un debate, si se puede hacer, no se puede hacer. Y también el balotaje, que era en principio lo que se planteaba, ¿no? Poder llegar a noviembre en un eventual balotaje, pero se puede considerar el mismo acto eleccionario como en su segunda parte. Exacto, hay todo un debate en ese sentido. Bueno, yo creo que lo que hay que tratar de avanzar legislativamente en la próxima conformación del Parlamento, si es que no tenemos chance. Y además, a veces se pegaba esto a la cuestión de las intendencias departamentales y nosotros decimos, bueno, pero hagámoslo también para los otros organismos. Yo creo que es un acto de transparencia y que en el siglo XXI ya tenemos que llegar a esa situación. Ahora, por contrario imperio, senador, entiendo que hay compañeros suyos en el Frente Amplio que apañan esas supuestas
conductas que se desarrollan en el interior del país? No, no creo que sea ese, porque el argumento... ¿Y cuál es el motivo por no votar? El argumento de los compañeros fueron variados, los argumentos de los sectores que no acompañaron esta propuesta. Algunas bases y algunos sectores que no acompañaron esta propuesta. El primero de ellos tenía que ver con que no se había estudiado en profundidad, que esto era una maniobra política de ciudadanos frente a un escenario determinado que provocaba un plebiscito así de buenas a primera y que no teníamos tiempo para discutirlo en profundidad si el camino era plebiscitario o el camino era legal. Ese es el argumento central. Después, los otros argumentos, ustedes podrán invitar a muchos de los dirigentes que integran ese tercio que no acompañó la iniciativa y expondrán en profundidad. Pero no creo que sea el argumento, no fue el argumento de que hay que mantener un régimen opaco. Ahora, ¿está habilitada otra instancia de discusión en la mesa del Frente Amplio o ya se está pensando en el caso de ganar las elecciones, trabajar, o bueno, sin ganarlas, trabajar por una legislación? Bueno, yo creo que el escenario de trabajar por una nueva legislación que establezca que el Estatuto del Funcionario Público, que dice claramente que se ingresa por concurso y la excepción, porque, a ver, las administraciones también pueden tener un escenario en donde necesiten contratar zafrales porque tenés un episodio puntual y tenés que tener algunos mecanismos de contratación que sea por sorteo y no solo por concurso, pero que son eventuales, zafrales, que son a término. Quizás haya que hacerlo legalmente y avanzar, por supuesto, en la próxima legislatura. El Frente está analizando esta iniciativa de los compañeros y está consultando a juristas para ver si es posible o no es posible realizar Ayer se presentaron esas firmas. Ayer se presentaron, son más de 2.000. Se analizó en el secretariado, la mesa. Bueno, lo tomó el secretariado, y enseguida se va a y se estableció consultar a juristas a ver qué viabilidad tiene, por esto que yo te decía recién, de no generar una expectativa que luego se frustre, ¿verdad? Bueno, sí, una opción. Y además es bueno saberlo que para avanzar en esto se necesitan además que otros legisladores acompañen. Claro. No solo los legisladores del Frente Amplio. Entonces implica, bueno, tener la certeza de que esto es posible. Una opción sería en el balotaje, en la segunda vuelta, ahí la incógnita es si hay o no hay, por eso está la duda jurídica, y la otra serían las municipales. ¿El MPP se inclina por alguna de ellas? Nosotros queremos avanzar en este tema. Si se da la oportunidad, esto es lo que digo, el MPP todavía no lo discutió. Bueno, Sánchez, ¿qué dices? Yo creo que si está la oportunidad de hacerlos en las elecciones municipales y es certero que se puede hacer y no que se interpreta que son 19 elecciones distintas, y yo creo que yo avanzaría por ahí, no tengo ningún problema. Creo que hay que avanzar en este tema y de lo contrario hay que asumirlo como un compromiso de campaña. Dicho sea de paso cañazo, decía mi abuela, esto de los ingresos por concurso, la coalición de gobierno hizo campaña por él, porque estaba en el Acuerdo por mi país. O sea, no lo llevaron adelante en estos 4 años, pero hicieron campaña porque en el Acuerdo por mi país estaba el ingreso por concurso a la administración pública, en las intendencias. Después se hicieron los OTA en 4 años y ahora cuando se presentó el proyecto, ninguno del Partido Nacional levantó la mano para acompañar ese proyecto. Entonces, bueno, quiere decir que si esto estuvo sobre la mesa, Cabildo Abierto ya levantó su mano, Partido Colorado ya levantó su mano, nos faltó un voto del Partido Nacional, con un voto solo podía haber avanzado el proyecto de ley de Peña, bueno, en todo caso habrá que configurar para que en la próxima legislatura sí podamos avanzar. Me quedo dando vueltas. ¿Usted pone las manos en el fuego por cualquiera de las intendencias del Frente Amplio que no hubo ingresos opacos, como dice usted? Hay informes públicos en donde las intendencias, hay un ranking de contrataciones. Hay contrataciones directas, contrataciones por concurso, y las intendencias frente amplistas son las últimas de la tabla en términos de contrataciones directas. Por supuesto que tienen algunas contrataciones directas por lo que decía recién, porque uno tiene que avanzar. Y hay algunas contrataciones directas que son designaciones políticas, ¿no? Pero cuando usted mira, está en la página web del OPP, gobiernos departamentales, usted ingresa allí y ve el ranking, las intendencias de lo que gobierna el Frente Amplio son las últimas de la tabla, es decir, son las que no utilizan este mecanismo. Hay intendencias que utilizan este mecanismo de contratación directa en el orden del 90% de sus funcionarios. Hubieron intendencias, y vamos a recordarlo porque fue, la verdad, bochornoso, en el periodo pasado, en la intendencia de Cerro Largo, renunció el intendente que estaba peleado con su suplente, ¿verdad?, para hacer campaña electoral, y su suplente llegó y le echó a todos los funcionarios y contrató a todos los de él. Luego volvió el intendente y echó a todos los que había contratado el otro y contrató de vuelta a los de él. Bueno, eso pasó en Cerro Largo. Sánchez, le quiero consultar por otros temas, ya metiéndonos en la campaña electoral nuevamente. ¿Comparte con Cose que el gobierno salió a enchastrar la cancha de alguna manera? Yo creo que el gobierno está muy nervioso porque tiene dificultades para explicar muchas cosas, muchos incumplimientos
de su campaña electoral. Aquello de los combustibles, lo de las 50.000 viviendas, que es imposible de explicar. Sí, cosa igual le hacía referencia, me parece, más al caso Orsi, ¿no? Bueno, pero yo digo que esta es la preocupación del eso. gobierno, y creo que el gobierno por eso va hacia otro. El gobierno vive discutiendo sobre el Frente Amplio. Y por eso termina en esa construcción, porque no puede explicar un montón de cosas. No puede explicar por qué se rompieron documentos en la torre ejecutiva y se premia a quien al parecer fue el autor material de romper documentos y mentirle al Parlamento, siendo el jefe de campaña del candidato del gobierno, que es Álvaro Delgado, como fue el señor Lafluf, ¿no? Así podemos seguir en un montón de cosas que el gobierno no puede explicar, ni puede decirle a la gente, me comprometí a esto en la campaña electoral, no lo hice. Y no puede explicar por qué no lo hizo, ¿no? Y entonces se dedica a hablar del Frente Amplio, incluso hasta del programa del Frente Amplio. Ahora, nosotros hemos sido muy claros desde la candidatura de Orsi, en el sentido que hemos dicho, lo que le hicieron a Yamandu es una operación política para intentar cancelar a Orsi, intentar que no sea candidato a la presidencia de la República. Se lo intentó chastrar, nunca dijimos, y eso hemos sido muy responsables desde el día 1, del momento en que nos atacaron, dijimos, nosotros no sabemos quién está por detrás. Claro, pero ese fue un paso masivo que fue el gobierno. Bueno, pero eso lo dijo Carolina. Usted no lo estamos diciendo nosotros. Usted no lo comparte. No lo hemos dicho nunca nosotros. Lo que sí hemos dicho, esto es una operación política, está clara, la operación política se ve, erosionar a un candidato, ¿verdad? Suponemos que esto, además tenemos la convicción de que no son dos personas que un día se juntaron a tomar mate y dijeron, bueno, vamos a hacer esto a Yamandu, que por supuesto hay más gente atrás. También lo cree la fiscal del caso. La fiscal del caso en audiencia con el juez dijo que tenía la convicción de que había otras personas atrás. O sea que hay que investigar a fondo. Tiene un objetivo político, pero nosotros no hemos señalado a ningún autor desde la campaña de Orsi. No hemos dicho esto es del fulanito de tal, menganito de tal, del candidato tal, ¿no? Obviamente es un ataque al Frente Amplio. ¿Sale fortalecido Orsi de esta situación? Bueno, yo creo que cuando se demuestra además que tú estás limpio, ¿no? Y cuando se te acusa de esta manera y tienes durante 2 meses tienes que cargar con esa mochila de que te están diciendo Igualmente estas cosas. El gobierno nunca salió me parece que salió más a defender a Orsi, entendiendo que podía ser una maniobra, más que a cuestionarlo y señalarlo, ¿no? No sé si el gobierno... Mirá, yo creo que las declaraciones del presidente de la República fueron un poco destempladas, ¿verdad? Esto de tratar de decir, bueno, está bien, está feo lo de Orsi, pero Orsi está haciendo lo mismo. No estamos haciendo lo mismo, nosotros no estamos enchastrando a nadie. Y el presidente sale a decir, a acusar a Orsi de que está enchastrando a otros. ¿Cambia el tono de la campaña a partir de este evento? Para nosotros no. Nosotros emitimos en el medio de la tormenta un comunicado desde la campaña de Yamandu diciendo, en el Uruguay no vale todo y nosotros nos comprometimos a no utilizar este tipo de instrumentos ni de la mentira, ni instrumentos que no sean verificables, ¿no? Y por eso lo vemos, y en el medio de la tormenta, porque nosotros lo hicimos cuando se nos estaba golpeando. Dijimos, nosotros no vamos a responder de la misma manera porque creemos que en el Uruguay de la convivencia, la campaña electoral no es una guerra civil. La campaña electoral tiene que hablar de proyectos, de propuestas, cómo vamos a resolver el trabajo de la gente, el acceso a la vivienda, el acceso a la cultura, a la educación, cómo el Uruguay se desarrolla, crece y pasa a ser más justo. De eso queremos hablar nosotros, de eso vamos a hablar nosotros, de propuestas, y no vamos a entrar en el terreno del lodo, no nos interesa, no creemos que con ello, no creemos que contribuimos al Uruguay y creo que no es lo que quiere la gente. Nosotros que andamos recorriendo, la gente nos dice, hablen de propuestas, hablen de lo que se viene, de lo que quieren hacer. Le queremos preguntar por la comparecencia ayer de las autoridades de defensa, pero muy brevemente sobre esto y para poner punto final a esto. ¿Usted tiene la convicción de que hay más gente atrás? ¿En base a qué? ¿Tienen elementos? ¿Los van a aportar a Fiscalía? ¿Han sido citados por la fiscal? Bueno, no. Hay un programa de televisión que dice que la fiscal no va a citar. A mí si me cita la Fiscalía, con gusto compareceré. ¿Pero tienen elementos para sustentar esa convicción? No, yo no tengo una investigación. La que tiene que investigar es la Fiscalía, que tiene la posibilidad de encontrar, abrir los celulares y ver qué es lo que pasó, la posibilidad de abrir el secreto bancario y ver quién financió en redes sociales los miles de cuentas que retuitearon estas noticias para impulsarla, tanto en redes sociales, en todas las diversas. Los mensajes de WhatsApp segmentados que le fueron a determinadas personas, le llegaron con otras mentiras sobre Orsi, porque no fue solo esto. También hubieron otras mentiras que se cargaron en mensajes de WhatsApp. Bueno, todo eso, los instrumentos los tiene la Fiscalía. Lo que nosotros vemos, y vemos además por investigadores que han publicado en redes sociales, vemos la cantidad de inversión económica que se hizo atrás de esto y decimos, esto no es creíble. ¿Y qué valoración tiene el trabajo de Fiscalía entonces en esa investigación? Nosotros fuimos críticos con la Fiscalía
¿En qué sentido? En el sentido de que pasaron 2 meses, para nosotros era clave y central, porque la estrategia de Enchastre a Orsi tenía un componente, la frutilla de la torta era que se archivara por razones formales. Porque esto era una denuncia por lesiones, que había pasado en junio del 2014, en junio del 24 hay que archivarlo porque prescribió el delito. Esa era la estrategia. Y para nosotros lo más importante entonces era que se investigara y no que se archivara por razones formales, porque si no después quedas manchado socialmente, ¿no? Y entonces nosotros le exigíamos o le pedíamos a la Fiscalía, primero que garantice que la denunciante, en este caso, declarada en Fiscalía, cosa que durante esos 2 meses no pasó y por eso fuimos críticos con la Fiscalía. Pero a nosotros la Fiscalía y la Justicia del Uruguay nos da garantía. Uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cómo se trabaja, con la celeridad con la que se trabaja, tanto en Fiscalía como en la Justicia, y a veces podrá estar más o menos de acuerdo con los fallos. Ahora se tienen que respetar porque es la justicia. Senador, ¿satisfecho con la comparecencia de Castañebat? Ayer usted había pedido la renuncia, sí, pero Castañebat retrucó con que en el frente, con otro tipo de decreto, de alguna manera argumentaba la llegada de barcos. Sí, había 2 cosas acá. Primero, acá se violó la Constitución de la República y ese es el reconocimiento del gobierno. Lo reconoce, sí. ¿No? Que ante una solicitud a los primeros días de enero de parte de la Guardia Costera norteamericana, que pretendía venir al Uruguay en enero, se comunica con las autoridades. O sea, la Guardia Costera norteamericana hizo los trámites que tenía que hacer. Los que no cumplieron con los trámites son ambos ministerios, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, además, de que si aquí en el canal, que tiene contratado un portero, ¿verdad?, que deja entrar a las personas que vienen a ser entrevistadas. No cualquiera puede entrar al canal. Bueno, imagínense que tampoco cualquiera puede entrar a un puerto. El capitán Miranda, que es nuestro barco insignia, no entra en cualquier puerto norteamericano si no tiene permiso. Y si no tiene autorización, no lo dejan entrar. Porque así funcionan las cosas. Y más los países cuando están hablando de su soberanía y de su mar territorial. Entonces, el barco ingresó sin autorización. Porque eso es lo que pasó. Porque en realidad no hubo aprobación parlamentaria, porque no hubo ningún envío del proyecto de ley, que es una potestad de la Asamblea General permitir el ingreso de tropas extranjeras y autorizar la salida de nuestras tropas. ¿El gobierno reconoce eso y eso a usted le es suficiente? Bueno, a mí me es suficiente en el sentido de que los ministros terminaron reconociendo que es un error gravísimo, ¿verdad?, que se llevó adelante involuntariamente porque un ministerio quedó esperando por el otro. Habla de la desidia de este gobierno, digamos, ¿no? Porque uno quedó esperando por el otro que mandaran el proyecto de ley, ninguno lo mandó, y después dieron la orden de que entrara ese barco, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, si usted, que es ministro de Defensa Nacional, además esto habla de la reputación del país, que cualquiera entra al Uruguay. Nosotros decíamos, bueno, tiene que dar un paso al costado, porque se violó la Constitución y para eso cumplió. El ministro viene y dice, bueno, en otras oportunidades pasó algo similar. Es verdad que han habido otras oportunidades. Lo que yo digo es, si se violó antes la Constitución, no es razón para que se continúe violentando. Ayer se quedó en la comisión de avanzar en legislar para resolver estos problemas y yo creo que fue la salida política que se encontró. Reconocer que se estuvo muy mal, reconocer que se estuvo en una falta muy grave, pero asumir que, por ejemplo, hay ciertos vacíos que, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la definición de tropa? En este caso, la Guardia Costera, que es más bien tiene una lógica policial, ¿es una tropa? Porque no depende de las Fuerzas Armadas norteamericanas. No fue ese el argumento de los ministros, pero sí fue la convicción de decir, bueno, frente a este escenario estamos dispuestos a trabajar en una legislación que mejore estas cosas y bueno, yo creo que en ese sentido se encauzó la cosa. Nosotros como oposición remarcamos que si se viola la Constitución no se puede seguir en los cargos, pero bueno, es parte, digamos, del debate y se encauzó hacia profundizar y mejorar la legislación. Sánchez, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.